tenemos que ver alguna actividad que tenga referencia con temas culturales, tengamos el dinero para poder satisfacer esa necesidad, y también la parte de la educación, que alcance ese dinero para poder darle educación que es obligatorio a nuestros hijos, ¿ok? Y aparte pues están las necesidades básicas normales, la parte de la alimentación, etcétera, etcétera. Ok, luego dice jóvenes, ya vimos la Constitución, ya vimos la ley de forma general, ahora ya dice, ya se habla de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y dice que es un organismo público descentralizado creado mediante la reforma de la fracción 6 del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, publicado en el mismo diario el 31 de diciembre de ese mismo año. Bueno, ¿cuándo surge la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, joven? En 1961, a partir del 21 de noviembre. Si se dan cuenta, el tema de la Constitución Política fue el 5 de febrero de 1917. Por eso cada 5 de febrero tenemos es inhábil, porque es para celebrar la Constitución Política de los Estados Unidos. Pero fue en 1917, jóvenes, ¿ok? Y posterior a ese año, hasta en 1962, es que se crea una comisión nacional. O sea, que fueron aproximadamente a 50 años, 50, 67, 45, sí, aproximadamente 45 años. Sí, efectivamente, 45 años pasaron para que en su momento se haya establecido una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y esto pues actualmente tienen aproximadamente 40, 60 años que están vigentes y que están cumpliendo un objetivo. Este es que a partir de ese año que se creó, empezaron a analizar para establecer los salarios mínimos, el salario mínimo de cada año, ¿ok? Entonces ya sabemos cómo surge la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es después o con base a la Constitución Política y aunado o ayudado con la Ley Federal del Trabajo. Esos dos le dan soporte a la comisión, se crea la comisión a partir del 21 de noviembre de 1962, que lleva 60 años aquí al frente, velando, creando, discutiendo que el tema de salarios vaya creciendo y que sea relativamente justo. Y esta es la comisión que, cuando ustedes escuchan el salario mínimo en el 2000 era de 100 pesos y para el 2001 va a ser de 105 pesos, bueno, esos 5 pesos que se incrementaron fue con base a la decisión que esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estableció, jóvenes. Ellos fueron los que tomaron esa decisión de que con 5 pesos nos alcanzaba, o era el tema de inflación. Hubo algo de inflación, vamos a aumentarle 5 pesos para que haga frente a la inflación. O sea, estos son los personajes que son exclusivamente responsables de este tema, ¿ok? ¿Quién me apoya, por favor, a leer qué funciones realiza esta comisión, por favor? Yo. Sí, gracias. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es el organismo encargado de fijar y actualizar los salarios mínimos generales y profesionales, los primeros de conformidad con los establecidos en la fracción 6 del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regirán en las áreas geográficas que se determinan, y los segundos se aplicarán
en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Con este propósito, la dirección técnicas de esta Comisión Nacional realiza los trabajos encaminados a fijar los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre estos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, como había comentado, jóvenes, esta es una institución que se encarga de definir el salario mínimo. Ok, si la Ley Federal del Trabajo, jóvenes, se divide en artículo 123, apartado A y apartado B. El apartado A, jóvenes, se encarga de establecer las reglas para aquellas personas que trabajamos en empresas privadas. El apartado B es para aquellos que trabajamos en oficinas de gobierno. Nos vamos a manejar relativamente diferentes, jóvenes, ¿ok? O sea, el apartado A indica exclusivamente para personas físicas y morales, pero que trabajan en empresas privadas. Él va a... Permítame. Él va a establecer las reglas claras solo para empresas privadas, ¿ok? Y si yo soy funcionario público, no es que yo no me voy a comparar con él. O sea, no se va a trabajar con el inciso A, sino con el inciso B, ¿ok? ¿Qué más quiero? O sea, profe, que el inciso B es únicamente para funcionarios públicos. Sí, sí. Por ejemplo, yo no pertenezco al A, yo pertenezco al B, porque aunque yo sea docente, bueno, soy docente de una institución pública, o sea, yo trabajo en una institución pública, entonces yo pertenezco al B. Entonces yo tendría que ir a ese apartado B para verificar cómo se va a tomar el tema de el salario mínimo, o tengo alguna queja que hacer en contra de mi patrón, cuál es la instancia que corresponde, porque nosotros no nos quejamos en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Nos quejamos, si no estoy mal, en una comisión establecido para ello, que se encuentra en Chetumal. En el caso de los que son empleados de empresas privadas, en cada municipio tienen una junta de conciliación y arbitraje, ¿ok? Entonces ustedes pueden, o sea, este segmento puede ir a hacer el reporte y ellos les va a atender. Entonces, los que estamos en el apartado B, tenemos otro mecanismo u otras instancias, pero es relativamente similar. Nosotros no tenemos una junta de conciliación y arbitraje, tenemos una comisión de quejas, un ejemplo. No me acuerdo el nombre, ¿no? Pero es algo similar, nada más que en el caso de nosotros se encuentra en Chetumal, ¿ok? Aquí está la comisión, aquí está la tablita. Ok. El procedimiento de fijación de salario mínimo, perdón, de salario. No voy a hablar mucho de ello, jóvenes, es extenso, pero tengo la documentación y se las voy a compartir, ¿ok? Porque igual la actividad que tienen que hacer ustedes, la actividad de aprendizaje, tiene que ver con esta parte de, creo que tienen que hacer con un comparativo o un análisis de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Entonces, tengo el documento. Profe, tenemos que hacer un cuadro sinóptico. Ok, es sobre el tema, ¿no? De la comisión. Dice que hay que hacer un cuadro sinóptico basándonos en las leyes o mencionando las leyes más importantes respecto al salario mínimo, a la comisión. Sí,
Ok, entonces yo tengo el documento, jóvenes. Aquí está, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y aquí empieza a hablar sobre, con base a qué ley, como por ejemplo la que vimos ahorita, o sea, la del 123, que es la de la Constitución Política, luego el 90, que es el de la ley federal, y así nos vamos. Okay, aquí vas diciendo, y para hacer la comisión, me agarro el 155, perdón, 551, aquí va. Y para definir los perfiles, ¿no? Un ejemplo, agarro el artículo 570, no sé, aquí lo vamos a visualizar. Entonces, este documento, jóvenes, lo tengo, se los voy a compartir por el WhatsApp para que no nos desviemos de otra información, no agarremos otra información. Los que ya hicieron su tarea, ok, pero esto se los hago para tratar de ayudar de que no nos desviemos tanto. O sea, recuerden que ahorita escribimos en internet y nos sale bastante información. Entonces, incluso aquí te dice quiénes son los representantes. El artículo tal y el artículo tal establece quiénes pueden ser representantes. O sea, yo no puedo ir y decir, quiero ser representante. Hay ciertos requisitos, hay ciertos tiempos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo les comparto el documento. Ahora, el procedimiento de fijación del salario mínimo, joven. Aquí vamos a estar hablando de forma general. Dice, en el proceso de fijación de los salarios mínimos se observa puntualmente las reglas contenidas en los numerales 570 y 571 de la ley de materia, la de la ley federal, en los que se dispone que la fijación de los salarios mínimos, joven, los trabajadores y patrones podrán presentarse ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en un término que vencerá el último de noviembre. Los estudios económicos que crean necesarios para que el Consejo de Representantes de la propia Comisión Nacional los considere en dicho procedimiento. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que tanto trabajadores como patrones pueden presentarse antes del último día de noviembre, o hasta el último día, que este es el 30 de noviembre. Pero no nada más presentarse, decir, hey, yo quiero participar. O sea, necesita presentar, jóvenes, un estudio económico del por qué aumentar el salario mínimo. ¿Ok? Claro, ustedes van a decir, pues yo, ¿por qué voy a hacer un estudio de estudios económicos? Ahí ya hay comisiones, ya hay grupos de personas que pues están velando por esta parte y pues tienen esa capacidad de hacer los estudios, tienen también la capacidad en temas de recursos financieros para estar constantemente pues analizando la información. Analizamos la información con base a lo que emite en su momento el Banco de México, el tema de las inflaciones, el tema de los costos. Entonces, uno va llevando sus apuntes sobre, va apuntando, obviamente va sustentando la información. No puedes decir, según Wikipedia, dice, no, espérate, están las instancias correctas. Entonces, podemos apoyar con el INEGI, nos podemos apoyar con el Banco de México, con la Secretaría de Trabajo, con la de Economía, que son los que emiten cada mes reportes, y con base a ellos, jóvenes, es como las tesis, vamos a ir viendo cómo se comportó enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta noviembre, verificamos la información, hacemos un comparativo y decimos, hey, pues sí, en este año sí se sugiere que aumente cierto porcentaje, ya que el tema de estudios económicos nos está arrojando que el salario mínimo no es suficiente o no será suficiente para el próximo año, ya que está tendiendo a crecer la parte de inflación o etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego se va a establecer una dirección técnica, jóvenes. Esta dirección técnica presentará a la consideración del Consejo de Representantes a más tardar el día del mes de noviembre, perdón, el último día del mes de noviembre, el informe a que se refiere a la fracción 5 del artículo 462, 562 de la Ley Federal del Trabajo, el cual debe contener el movimiento de los precios y sus
repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos. O sea, aparte de que los empleados, o sea, el grupo o representantes de trabajadores y de patrones presenta un reporte, jóvenes, también la dirección técnica de la comisión va a presentar un reporte, un documento en el que se vea, observe los movimientos de los precios. Por ejemplo, los movimientos que se están, aquellas o aquellos que compramos van en el súper o en el mercado, vamos a decirlo así. El tema de tortillas, que en enero fue de 20, en febrero fue de 21, marzo, esos son los movimientos. Mayo bajó a 20 otra vez, o si se está tendiendo a crecer. Entonces, si hacemos un análisis, la tendencia es que crecerá el próximo año. Entonces, todos esos reportes también se va a ir presentando, porque necesitamos toda esta información para que con base a ello fijemos el salario mínimo por jornada laboral. ¿Ok? El poder adquisitivo ya no podemos adquirir, antes se adquiría, no sé, 5 piezas de pan y actualmente ya no se puede, solo 4, por lo tanto es donde toman esa decisión. Se sugiere que se aumente 5 pesos de más para que pueda adquirir las 5 piezas, que es lo mínimo que requiere para su consumo, etcétera, etcétera. Vale. Hay más de este tema, jóvenes, solo de forma general estoy presentándolo. Luego, el Consejo de Representantes, después de analizar el informe de la Dirección Técnica y los estudios presentados por los trabajadores y los patrones, dictará durante el mes de diciembre, antes del último día hábil del mismo mes, o sea, si casualmente el 29 de diciembre es viernes, 30, 31, ok. Ese es el último día hábil para publicar, pues qué rollo con el tema de los salarios mínimos, se aumenta, no se aumenta, porque el 30 sería sábado y el 31 domingo, entonces no es día hábil, porque aquí lo dice, entonces se va a considerar el 29 de diciembre como último día. Si casualmente el 31 de diciembre cayó en el viernes, pues hasta el 31 de diciembre, viernes, puede emitir la resolución. ¿Ok? Perfecto. Sí, aquí ya va a establecer salarios mínimos generales, profesionales, por áreas. Acuérdense que, no sé si recuerdan ustedes, pero existían las áreas económicas A, B, C. Luego se fue modificando a B, luego desapareció. Ahorita vamos a hablar de este tema, ¿no? Para que digan, vean, pues, qué son las áreas geográficas, de qué se trata esto. Antes había, por ejemplo, los que estábamos en la zona C, era como el sueldo más bajo, y los que se encontraban en el área geográfica A, eran los que tenían, por ejemplo, 200 pesos por día, los del B, 180, y los del C, 150, un ejemplo. Y casualmente Quintana Roo se encontraba en el C, y es donde estaba o se encuentra la vida más cara, o sea, es más caro esta zona de aquí, joven, y nos tenían contemplado en la C, o sea, con 150 la hacen, espérate, no nos alcanza. Entonces luego se quitó el C, zona C, y quedó en A, B, y se hizo en 2 zonas, ¿va? Y actualmente solo está la parte del interior de la República y zonas fronterizas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ese tema también. La resolución de la Comisión Nacional deberá expresar los fundamentos que justifiquen la fijación de los nuevos salarios. ¿Con base a qué? De 110 pasa el salario a 120. Obviamente voy a decir, con base a los estudios presentados por los trabajadores, los patrones y los que nosotros realizamos, llegamos a una conclusión. Esta es una tesis, jóvenes. Si lo vemos así, es una tesis que dio un resultado, que es una tesis con un enfoque cuantitativo, porque solo arroja porcentajes para tomar la decisión si aumentamos o no. ¿Ok? Y ya en su momento, jóvenes, el presidente de la comisión de esa
vale la redundancia, de esa comisión va a publicar la resolución de la fijación del nuevo salario mínimo en el diario oficial de la Federación, y dice aquí que a más tardar el 31 de diciembre. ¿Okay? Aquí ya no dice días hábiles, nada, sino dice, hey, tienes hasta el 31 de diciembre. Entonces esa comisión ya sabe que hay un proceso para que logre publicar este documento. Entonces, mayormente entre la primera o segunda semana de diciembre, ya se sabe cuánto será el salario mínimo del próximo año para que este se publique en la tercera semana, ¿ok? Entonces, por eso nosotros desde diciembre pues ya andamos ahí investigando, ya sabemos que será de 190 y tanto, 200 pesos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Voy a ver si aparece, porque no lo guardé. La Comisión Nacional del Salario Mínimo. Ok, aquí está. Es la CONASAMI, jóvenes, ¿ok? Lo podemos encontrar así, que es al final de cuentas Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ¿ok? Y aquí podemos nosotros ver pues cuánto fue el incremento salarial mínimo para el 2021, que si le damos clic es este documento que me va a arrojar, ¿ok? Que también se los voy a compartir por el WhatsApp para que lo compartan. Y aquí está, por ejemplo, la evolución del salario mínimo, jóvenes, ¿ok? Por ejemplo, ese es del 2018. Ok, no me está saliendo hoy. Ah, ok, a ver, vamos por acá. No me está saliendo. Sí, es que hay una tablita en el que salió cómo fue evolucionando el salario mínimo, pero ahorita no me está saliendo por años, sino que solo me obliga a un solo año. Y yo lo que quiero presentarles, jóvenes, es cómo fue cambiando esas áreas que yo les comentaba. No, me manda lo mismo. Bueno, jóvenes, si no mal recuerdo, a partir del 2013 fue cuando desaparece esa parte de la zona A, B y C. Ok, fue cuando desapareció. Y eso es lo que yo quería mostrarles. Creo que aquí está, ahí está. Por ejemplo, profesor, tenemos... disculpe, yo ya había escuchado igual hablar de eso, pero igual así teórico. Nunca había ni una gráfica ni una tabla. Pero me habían dicho que igual hay zonas del país en las cuales se gana muchísimo más que aquí y esta se ve afectada principalmente no solo por sus mandatarios, sino porque es la más joven. Sí, efectivamente. Acuérdense que cuando se toman decisiones, jóvenes, y somos del centro del país, y digo sin ofender, sin nada, pero cuando tomamos decisiones y somos gente que vivimos en el centro del país y no tenemos el contexto de la zona, pues nos imaginamos o suponemos, ¿ok? Entonces, de igual forma, posiblemente me está dando información de que no tenemos representantes de esta zona. O sea, tendríamos que averiguar quiénes son los integrantes, de qué estado pertenecen, ¿ok? Porque yo lo que llego a una conclusión es que no saben cómo vivimos,
no tienen información de nuestro estado, va de toda la península de Yucatán, porque somos los 3 estados afectados. Entonces, para tomar esa decisión de decir, no, ellos con el C, o sea, con 150 les alcanza, espérate, o sea, no nos alcanza. ¿Cómo, con base a qué tú consideras o estableces ese salario mínimo? ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante, que en su momento pues ya sabemos que hay una comisión, que ya sabemos que está integrado por grupos de patrones trabajadores. ¿Quiénes son estos grupos de patrones y trabajadores? ¿Son de esta zona? ¿Hay alguien de esta zona? ¿O son del centro? ¿O son del norte? Etcétera, etcétera. Vale. Les voy a presentar, por ejemplo, aquí el salario mínimo del 2012, jóvenes. Aquí, si logramos ver, vivir mejor, creo que le tocó a Felipe Calderón, si no mal recuerdo, sí. En el sexenio de Felipe Calderón, joven, véanlo, vean cómo lo dividen en área A, área B, área C. Si tú eres albañil o tu profesión es albañil, para el área B son 90 pesos, para el área B 88 y para el C 86. Entonces tú tenías que buscar área A, ¿quiénes estamos? Y era Baja California Norte, California, Distrito Federal, Estado de México, Sonora, Tamaulipas, Veracruz. Claro, y ahí te da tus municipios. ¿Quiénes estamos en la zona B? O sea, ¿quiénes? Yo soy albañil. Zona B, ¿cuánto? 88. No, yo no soy de la zona B, soy de la zona C, pero vamos a ver cuánto gana el albañil en la zona B y de qué municipios y estados. Y aquí está Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, zona C. Y aquí está Quintana Roo. ¿Ok? Entonces aquí es donde nos partían el alma ahí, porque aquí, jóvenes, éramos zona C y éramos los que tenemos los sueldos más bajos del país. ¿Ok? Claro, están involucrados otros estados. ¿Ok? Pero pues, ¿con base a qué sucedió esto, jóvenes? ¿Ok? Eso era hasta el 2012, jóvenes. Y tengo entendido que algo sucedió, tomaron la decisión, porque miren, vuelve a surgir el 2012, pero si no mal recuerdo, aquí ya quitó la zona ya. En ese 2012, jóvenes, hubo reformas, por ejemplo, del ABC era vigente a partir del 1 de enero del 2012, pero hubo reformas y todo, y dijeron, hey, quita la zona B, es en C. Con zona A y zona B es suficiente. Y aquí está el documento que fue validado y dijeron, a partir del 27 de noviembre solo va a haber zona A y zona B. ¿Y dónde quedamos nosotros? Y empezamos a buscar aquí. ¿Ok? Y resulta que quedamos en la zona B, Quintana Roo. ¿Ok? Entonces el albañil ganaba 86 pesos en la zona C. Pues inteligentemente también reajustaron esta parte y nos quedamos con 86 pesos. Aumentaron a la zona B en 90 y el albañil B se queda en 86 pesos. Si analizamos el anterior, era de 88 pesos la zona B. ¿Ok? Bueno, el caso es que ya quedamos de zona A, B, C en A y B. Eso fue para el 2012. ¿Ok? Vamos a ver qué dice el 2013, en qué momento cambia, aún no. El 2014 seguimos con AB, en el 2015 seguimos con AB y hay otro 2015. Quiere decir que algo sucedió. 2015. Algo sucedió, joven, que en el 2015, el 1 de enero, por ejemplo, el tema de albañiles ya ganaba 102 pesos en el zona A
algo sucede y empiezan a modificar en abril nuevamente como un tipo de reajuste, y ese mismo año, pero en octubre, se hizo, desaparece la zona A y B, jóvenes, vean, y se establece como área geográfica única, ¿ok? O sea que a nivel nacional todos somos iguales y desaparece la zona A, B, C. Entonces ya todos tenemos el mismo tabulador. 102 pesos el albañil, 102 pesos en Quintana Roo, en Campeche, en Sonora, en Monterrey. Desaparece aquí la zona A y B. 2015. 2016, ¿qué sucedió? Se sigue respetando. Sí, y para eso nos sirve la información, jóvenes. 2017 hay dos, algo empieza a suceder. En diciembre se vuelve a modificar. Algún ajuste habrá habido. 2018 seguimos igual con único sueldo. El tabulador es para todos. 2019, a partir del 2019, jóvenes, empieza la comisión dice, hey, volvemos a las zonas geográficas. Los que viven en la frontera deben de ganar más. En este caso dice solo para las zonas libres de la frontera norte. Y el resto del país debe de ser esta cantidad. Por ejemplo, el albañil, si está en dentro del, o sea, en el interior del país, ganará 120. Si está en la zona norte o en la frontera norte, pues sería de 176. Ellos justificaron en su momento por qué los que se encuentran en la frontera van a ganar más, ¿ok? Eso empieza a surgir a partir del 19, ¿ok? 2020 siguen con lo de la frontera norte y 2021 siguen igual con la parte de la frontera norte, y el 2021, que es el de ahora, sí se manejan con... Profesor, disculpe una pregunta. Con la zona norte. Mande. ¿Es necesario que siempre se rija así por A y B y por la zona norte y así de que varíen mucho los sueldos? ¿O no se puede tener solo un salario mínimo, o sea, de cada profesión, así como está aquí establecido, sin importar la zona? ¿O afecta eso demasiado? No te sabría dar una respuesta en sí concreto. Tendríamos que hacer un análisis muy profundo, joven. Y para eso está esa comisión. Ellos tomaron esa decisión. Debe de haber un sustento, una justificación. Acuérdense que lo dije hace un momento en la comisión. Dice, para que se modifique, debe de haber un sustento. Y si se dan cuenta, jóvenes, ya se ha modificado. Había 3 zonas, luego 2 zonas, luego dijeron parejo para todos. Algo sucedió que no fue lo que se esperaba, y por eso se volvió ahorita a 2 zonas, que es zona libre de la frontera norte y el resto del país. Yo creo que sí, los contextos son diferentes, jóvenes. Si nos vamos a otros puntos del país, jóvenes, los sueldos son, o los ingresos posiblemente sean más bajos, jóvenes. Entonces, en su momento, esta comisión presenta esa información y ellos toman la decisión. Profe, Sí. es como lo que usted decía, ¿no? Que en la Riviera, bueno, en la península de Yucatán, como que deberían de subir también o aplicar como tipo zona norte, debería de ser zona sur, porque yo, por ejemplo, soy de la Ciudad de México.
Sí, Yo sí me doy cuenta que la vida, por lo menos en donde yo vivo, que es Playa del Carmen, es muchísimo más cara que en la Ciudad de México, pero por mucho, o sea, y en todos los aspectos, desde comida hasta muebles, lo que sea, es muchísimo más caro. Y, y no sé por qué toman como Quintana Roo como que no es, no sé. que no es caro. Ajá. Y le restan importancia a los sueldos aquí, exactamente, concuerdo con la compañera. Y aparte todo ahí Efectivamente. es precio turista. Claro, entonces ahí lo que está fallando, jóvenes, es la comisión. Y les vuelvo a repetir, o estoy sacando hipótesis, ¿eh? O no tenemos representantes de esta zona de Quintana Roo, o sí lo tenemos, pero ni siquiera presentan los informes, o es de los que dicen, lo que tú digas lo acepto. O sea, algo está sucediendo que no se está haciendo un análisis correcto de esta zona. ¿Okay? Ahora, ya no se puede hacer eso, porque ya no existe la zona A, B y C. O sea, ya no podemos decir, oye, no seas malo que nos pasan a las zonas A, porque ya no existen. Ahora ya se estableció lo que comentaba nuestro compañero, un sueldo eh, único para todas las profesiones, porque eso es el sueldo que tenemos o que se nos proporciona en todo el país, a excepción de los que vivimos en la zona libre de la frontera norte. ¿Okay? Entonces ahora sí ya está esta parte de que todo el país, o sea, un 95% de los albañiles van a ganar 199 pesos. El 10% que se encuentre en la zona, en la frontera norte, va a ganar 260. ¿Okay? Pero sí, efectivamente, cuando estuvo la zona A, B y C, definitivamente fuimos de los que, los más sacrificados, o sea, de los que nos daban un sueldo poco bajo, ¿va? Pero era es la zona más cara me atrevo a decir, del país, porque pues, nos vamos a otros puntos y te asusta, ¿no? Que te cobren menos, ¿no? Casi el 50% menos de algo, hasta preguntas, ¿de verdad esto cuesta? No se equivocó, ¿no? De hecho, aquí, profe, bueno, porque yo ahorita estoy en Ciudad de México y el kilo de tortilla está en 16 pesos aquí. Ok, entonces imagínense, aquí en Cozumel están 25 pesos. Y aquí en Playa del Carmen, Playa en del la zona de Villas 22. del Sol, está en 21 y ándale, 21, 22 y 20 pesos. Sí, incluso Playa está tendiendo a hacer su propia área económica, ¿no? O sea, hay zonas que encuentras productos en 20, en otras zonas 21 y en otras zonas 22, ¿no? Profe, es que hay un detalle muy importante, creo que es lo que se considera hasta cierto punto, de acuerdo a los salarios que se han estipulado, y es la forma errónea de considerar las propinas por ser un área turística como si formara parte del sueldo. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dice, sí, lo que pasa es que te pagamos este sueldo porque las propinas te incrementan en esto, cuando sabemos que las propinas no deben de ser consideradas como parte del sueldo. Entonces, hasta cierto punto, a la hora de que toman las decisiones de los sueldos y salarios, lo consideran de manera general, como si también una parte administrativa recibiera propinas, cuando sabemos que no es así. Entonces, se perjudica no solamente a la parte obrera, hablamos de los meseros, o sea, la parte turística en sí, pero también a la parte administrativa, que la parte administrativa no tiene ningún beneficio en cuanto a propinas o ese tipo de incentivos. Entonces, al poner un salario mínimo bajo, ellos dicen, sí, pero es que se les compensa con las propinas. O sea, es la forma más equívoca de realizar ese tipo de cálculo. Entonces, cuando vienen ese tipo de crisis, que fue como lo que pasó ahorita, lastimosamente, con lo de la pandemia, ahí fue cuando se pudieron dar cuenta de lo afectado que salió esta zona. O sea, fue un golpe no solamente para la economía en sí del país, pero fue la parte más crítica, la del empleado, porque el empleado dependía no solamente de la parte de su salario, sino que de lo fuerte que en este caso son las propinas.
efectivamente, Carola, puede ser también una tentativa de justificación de que en su momento, cuando estuvo la zona A, B y C, puede ser una tentativa de justificación, Carola, que hayan dicho, es que ellos tienen propina y puede ser que con base a ellos se compensa. ¿Va? Adelante, Jorge. Aquí en caso del hotel donde trabajo, la propina generada en la semana lo pagan en una tarjeta como de vales. ¿Eso también cree que puede haber afectado que suban los sueldos? Puede ser porque a lo mejor la empresa lo está utilizando como una prestación, como una remuneración o compensación adicional, ¿ok? Entonces, inteligentemente esta empresa dice, te lo voy a dar una tarjetita, sí, ahí está tu dinero y sobre todo pues esa parte de tu propina, enfócalo, casi te está diciendo, aplícalo solo para temas de despensa, ¿ok? Entonces, sí, hay muchas empresas aquí que son súper inteligentes y saben cómo manejar esta parte. Así es, no debería de ser así. Más que inteligentes diría yo que gandallas, porque pues Claro. utilizan esa parte como si fuera una de sus prestaciones principales para decir que es sueldo del empleado. Son estrategias, o sea, la verdad son estrategias que se utilizan fiscalmente hasta cierto punto, pero de acuerdo a ley, por ejemplo, los hoteles, que la mayoría de los hoteles, por eso muchísimos empleados ahora están tratando de respaldar su contratación a través de la afiliación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por ese tipo de irregularidades. Porque en serio las propinas no son una prestación, perdón, o sea, no forman parte de, y además lo que de despensa que en este caso les otorgan las empresas a los empleados, esos son incentivos, o sea, forman parte del plus, pero tampoco se deben de considerar como parte del sueldo, como la devengación, o sea, como la compensación del trabajo prestado. O sea, Claro. por eso existen contextos separados. O sea, la contraprestación, que es lo que tú ganas de tu sueldo por el trabajo que realizas, y los beneficios, ¿sí? Los bonos de productividad, los bonos por puntualidad, o sea, todos esos son incentivos que son aquellos que debe de otorgar el patrón al empleado, ¿sí? ¿Para qué? Para mantenerlo bien, en armonía, porque deben de existir también, o sea, no solamente como esclavo, ven, te pago, cumple tus 8 horas, te pago tu sueldo y hasta ahí nomás. Entonces, nunca va a encontrar un empleado una motivación para poderse seguir superando, para querer seguir creciendo dentro de la misma empresa. Entonces, ahí es cuando la empresa comienza a crear ese tipo de incentivos para que el empleado se comience a motivar y decir, bueno, aquí sí puedo crecer. Es cuando las empresas ofrecen crecimiento interno, o sea, no solamente de quedarse ahí en el puesto que está, sino que también puedes escalar. Son el tipo de incentivos que debe de brindarle la empresa al empleado. Claro, y eso se encarga Recursos Humanos de retener al personal, y dentro de la retención es ofrecerles un sueldo atractivo, que haya armonía, incentivos, compensaciones, y aquí no nos disfrazan la propina en el tema que se está hablando como un incentivo. Te estoy dando vales de despensa, pero espérate, no es de la empresa, es lo que yo gané por dar un servicio de calidad. A mí me dieron una propina. Entonces, sí, a veces las empresas lo manejan de otra forma, yo para no decir otras cosas, lo manejan de otra forma, por lo digo de forma inteligente, para aquellos que desconocemos de estos jóvenes, y decimos, qué padre, me da vales. No, espérate, es de tu propina, no debe de ser ni condicionado ni transformado como sucedió ahorita, de que me lo pasan a una tarjeta y casi solo puedes comprar en cierto establecimiento, ¿no? Entonces, sí, Profesor, disculpe la interrupción, pero aunado a esto es lo que apoyo perfectamente lo que acaba de decir la compañera. Y quiero decir es que lo que escribí en mi primera tarea es que realmente las reglas del juego no han cambiado. Seguimos
antes con lo de la esclavitud, de los príncipes, princesas y todo este rollo, y de que iba de clase baja a clase más baja y hasta la pobre. Realmente no han cambiado las medidas, simplemente que ahora pues las leyes te dicen de que tienes que rendir tributo, tienes que pagar, tienes que tener un sueldo base, pero realmente no te dan lo necesario para avanzar. Te dejan con lo que necesitas para sobrevivir. Y eso es algo a lo que seguimos. No, son pocas las personas que logran salir de esta forma, porque el sistema lo tiene diseñado a esto, en base a los salarios, en base a lo que se gana, a lo que se puede gastar. Realmente nos tienen muy, muy cortitos. Claro, y por ejemplo, yo creo en la materia de régimen fiscal, y estamos trabajando de eso también, o sea, cómo hay una institución que vigila todo lo que compramos, todos nuestros ingresos, todos nuestros egresos, y nos emiten ahí ciertas multas de que, hey, ¿por qué gastaste 700,000 pesos en un año cuando tú solo ingresas 550,000 pesos? Pues porque vendo postres y es un ingreso adicional, pero no entra a una cuenta porque es en efectivo. No, tienes que meter ese dinero a esa cuenta, tienes que declarar que tienes otros ingresos para que podamos, o sea, sí, efectivamente hay cosas que no han cambiado, se han transformado, se han modernizado. Sí, simplemente se han actualizado para decirte, ¿cómo te digo? Eres esclavo, sigues siendo un obrero de nosotros, pero pues Sí, con más derechos, digamos, ¿no? Ahorita sí te podemos, saber hasta dónde vives, saber qué onda contigo, no tienes escapatoria, porque pues todo el país se ve regido claro, por esta misma ley. claro, y es que, por ejemplo, si regresamos a nuestros tiempos, damos de cuenta que que nos permitan llevar temas, leyes, una computadora, temas de facturación, lo agarramos y nos trasladamos a esas épocas y le decimos a estas personas, hey, hay estas herramientas que te pueden ayudar y vamos a ver que es lo mismo. Solo que en esos tiempos pues no había las leyes tan estrictas, o sea, no estaban bien analizadas, pero conforme van avanzando los tiempos, van, hey, y ponle esto, y ciérrale aquí, ponle aquí esto, etcétera, etcétera, ¿va? Sí, jóvenes, efectivamente. Alguien más quería participar, vi manos, pero creo que ya se bajaron. No sé si alguien más quería abonar a lo que estamos platicando, jóvenes, o ya. Bueno, jóvenes, muchas gracias de verdad por la participación que ha habido el día de hoy. Y bueno, este sería el salario mínimo de este 2022. ¿Sí? Aquí, Yo tengo una pregunta. mande. En el salario mínimo quedó en 172, pero veo que para cada profesión es una cantidad diferente. Entonces, en base a qué se deben de las empresas, en base a qué se deben o en base a qué deben de establecer el salario. En el de 172 o es obligatorio que sea por profesión. Sí, el de 172 pesos es para los que en su momento no se encuentran aquí. Aquí está tratando de segmentar o de dividir las profesiones, ¿ok? Si tú casualmente eres carpintero, te contratan, esta es tu base, pero si no apareces aquí, se tomará el que se establece de 172 pesos. ¿Va? Ah, ok, sí, profe. Sí, entiendo. Sí. Gracias. Vale. Bueno, Guillermo, sí. Con Guillermo le voy a Sí. proporcionar este documento, jóvenes, que es el de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que aquí está lo que vimos hace un momentito, con base a qué leyes surge o se respalda para decir, hey, aquí estoy porque hay la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo que requieren de esta comisión. También tenemos los procedimientos de revisión, ciertos deberes y atributos del presidente, de los consejos. Aquí está, quiero ser representante o quiero pertenecer. Hay ciertos lineamientos
requisitos que debo de cumplir, ¿ok? ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, pues aquí están las leyes, jóvenes. O sea, aquí dice, según la ley tal, debes de cumplir esto. Entonces, esta información es la que les va a servir a ustedes para que puedan hacer su actividad. Aquellas o aquellos que ya lo hicieron, bueno, está bien, nada más es una ayuda que quiero hacer de decirles, aquí hay un documento que les puede ayudar, ¿vale? Entonces les voy a proporcionar este y el del tema del salario mínimo. ¿Ok? Ahora. Sí, por favor. Gracias. Y bueno, jóvenes, pues prácticamente ya estamos en la fase del cierre y ya no voy a hacer estas preguntas porque creo que con la conversación que tuvimos hace un momento, definitivamente el panorama ya es amplio y ya las aportaciones, las dudas ya van siendo un poquito más a la situación. Entonces ya dejo esa parte de cierre porque pues ya ahorita ya hablamos al respecto y para mí hoy fue muy buena la participación y las aportaciones que hicimos cada uno de nosotros. Vale, entonces voy a hacer el pase de lista, jóvenes, y nada más mientras se abre la página, mientras se carga, nada más les recuerdo por favor que antes de las 10 de la noche de este lunes, perdón, del lunes ya próximo, tenemos que entregar la actividad número 2, por favor. Administración 2022. Asistencia. Sí. Adelante, Jorge. Perdón. Perdón, nuevamente. Perdón, mi primera sesión o mi primera clase que accedo, justo en este momento no tenía nada. ¿Con qué me podría pegar para ver qué es lo que ha sucedido o va a suceder para entrar en materia? Es primera ocasión, no has entregado tampoco tu actividad 1. No, para nada. Técnicas, apenas me integré el 15 pasado, tuve una situación personal. Y, Ok. bueno, yo me inscribí el 15, de hecho. Ok. Guillermo es el enlace, es nuestro enlace. Le puedes pedir su número o te lo proporciona a él por el chat para que te agregue en el grupo de WhatsApp. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, pero él es mi enlace. Si hay alguna situación ahí, él es el que me hace el comentario. Y ahora, para que puedas subir tu actividad, porque ya no puedes, está bloqueado, tienes que hablar con tu coordinadora o creo que la maestra Karina, ¿no? Tu coordinadora. Sí. Entonces, comentarle, pero a la de ya, incluso hoy está trabajando, es decirle que ahí está el número de Guillermo, Jorge. Decirle, oiga, maestra, me llegué apenas,